aterrizamos casi sin creérnoslo, despidiéndonos de toda la gente, de toda la familia. Y bueno, pues plazo de recibimiento en EA y seguíamos un poquito todavía como en casa, ¿no? Porque estaban pues, los aitas de Pablo, no sé, muchísima gente con la cena popular y tal. Y a medida que ha ido pasando la semana, pues se ha ido haciendo más real, ¿no? Luego ya, según nos fuimos metiendo hacia el interior, pues bueno, pues Navar y Javi empezaron a flojear un poquito, cada vez menos kilómetros, más cansados, más problemas. Javi pinchó el segundo día, y bueno, luego volvió a pinchar ayer. O sea, yo nunca he pinchado en viajes y con Javi ya voy dos. A Navas le salió la cadena una vez, que tampoco se me ha salido nunca la cadena en un viaje. Pero bien, hombre, yo sí que tiraría un poco más rápido, haría bastantes más kilómetros. Pero bueno, vamos en grupo, no me lo pasaría tan bien, no me reiría tanto. Hemos tenido sufrimiento en la carretera, mucho sudor, mucho sol. Mira, ayer por ejemplo, la última hora tuvimos mucha lluvia, nos cayó un chaparrón casi a las 9 de la noche a punto de acampar. Tuvimos que refugiarnos en una escuela y aquí estamos durmiendo en los baños públicos de la escuela, que están limpitos. El verme capaz de subir, de cruzar los Pirineos, de subir un 1800 como es la Pierre de San Martín, pues no sé, es como superar un límite, ¿no? Superar una barrerita que pensabas que no ibas a ser capaz. Haber superado esa barrera física y psicológica que era el puerto de San Martín, ahí en los Pirineos, y el hecho de haberlo superado, que además creo que lo subimos bastante bien, el hecho de haberlo pasado me da mucha fuerza para seguir para adelante. Y bueno, cada vez nos alejamos más de casa, entonces ya esto empieza a coger más pinta de vuelta al mundo.